Chalaparta es un espacio para la difusión de la cultura vasca auspiciado por Vascos de la Confluencia. Desde la Patagonia Argentina, en el Valle de Río Negro, en Neuquén, en la producción Eduardo López de Arcaute, junto a quien les habla Pedro Arana Uriona Barrenechea, hacemos Chalaparta. Buscan sus señas de identidad, símbolos, insignias, emblemas que hacen que esa nación sea particular y única, dotándola de identidad propia. Los vascos tienen sus símbolos que forman parte de su patrimonio, dándole al País Vasco personalidad. En esta edición de Chalaparta, señas de identidad. El euskera. Este es, sin dudas, el emblema de la identidad vasca por excelencia, de origen desconocido, sin relación con otros idiomas. Si bien se sabe que se habla desde el siglo I, debemos esperar al siglo XVI para encontrarnos con los primeros escritos. Castigado, prohibido, perseguido, sin embargo, está vivo y podemos decir que con excelente salud, ya que se habla en todos los ámbitos. Se escriben libros, diarios, revistas. Se emiten programas radiales y televisivos. Lo cantan desde las bandas de rock más duro hasta las canciones más románticas. En las escuelas y universidades del País Vasco se dictan clases de todos los niveles exclusivamente en euskera. Txiki, txiki, txikia, ikusten naiz kalean, haunditzen, haunditzen, hasi naiz haunditzen, txikia izanik. La Ikurriña. Sabino Arana, en 1894, creó la Ikurriña para ser el símbolo del territorio vasco de Vizcaya. Fue en 1979 que se reconoció como la bandera oficial de la comunidad autónoma del País Vasco. Es una bandera con diagonales compuesta por un fondo rojo que representa el color del fondo del escudo de Vizcaya. El verde simboliza el árbol de Guernica y la cruz de San Andrés indica la esperanza, el sufrimiento, la humildad y la ética para legislar leyes justas representadas por el color blanco en la diagonal. El Eguzquilobre, símbolo de gran relevancia en la mitología vasca, representada en la flor del cardo silvestre. La dejan adosada a las puertas de las casas para protección. Con su luz ahuyenta los malos espíritus y cualquier otro peligro. Una hermosa leyenda cuenta cómo Amalur creó la luna, Ilargi y el sol Eguzqui. Junto a ellos, la flor del sol, el cardo seco, el Eguzquilobre. El Lauburu, que quiere decir literalmente 4 cabezas, es considerado como la cruz vasca. Es más antiguo que la Ikurriña y uno de los principales signos vascos. Rodeado de misterio respecto a su creación o adopción de otras culturas, como puede ser la de los celtas. Estos, llegados a tierras vascas, no eran numerosos y se adaptaron rápidamente a las costumbres de la región. Considerando esto, es posible que el Lauburu ya existiera antes de su llegada, y que fueron los vascos sus creadores sin adaptarlo de ninguna cultura. Las cabezas de la vertical simbolizan la expresión femenina, la emoción y la perspectiva, o los elementos como el fuego y el agua. Las cabezas horizontales simbolizan la energía masculina, mental, física, o los elementos aire y tierra. No hay nada a ciencia cierta sobre la aparición del Lauburu en la cultura vasca. Sí sabemos que los proto-vascos los ponían en su escudo de armas, banderas y en las lápidas de los cementerios. El ídolo de Miguel.
una de las piezas claves de la historia artística y cultural del País Vasco. Esta escultura fue encontrada en la desaparecida ermita de San Vicente de Miquelvi, en Durango. Hoy se exhibe en el claustro del Museo Vasco de Bilbao. Esta escultura data de la Edad de Hierro, entre los siglos IV y III a.C. Está realizada en un único bloque de piedra arenisca que representa a un toro o un cerdo, que tiene entre sus patas y bajo su vientre un disco. Dicen algunos que sus dos caras significan el sol y la luna, representando así a la diosa Mari o Madre Tierra. Sin embargo, esto no es más que una suposición. Un estudio en 3D se realizará para tratar de rescatar la supuesta escritura tallada en el disco. En las inundaciones de 1983 en Bilbao, la escultura de 1560 kilos quedó sumergida. Esto, sumado a otros maltratos no intencionales, afecta el mantenimiento de la misma. Quizás algún día pueda revelarnos sus secretos. El árbol de Guernica. Tanto en la antigüedad como en la actualidad, los cargos políticos que juran respetar las leyes vizcaínas lo hacen bajo el roble conocido como el árbol de Guernica, en euskera Gernikako Arbola. A la Edad Media nos tenemos que remontar para encontrar los orígenes de los fueros, los cuales son considerados como ejemplo de uno de los primeros sistemas democráticos del continente europeo, ya que participaba la comunidad. Los fueros se basaban en las juntas vecinales que mantenían representación en las juntas generales, que era el órgano supremo de cada territorio. En Vizcaya, las juntas generales eran en la Casa de Juntas de Guernica, en la cual estaba el roble milenario bajo el que se hacían los juramentos para ocupar un lugar en la política. El Gernikako Arbola, como la Casa de Juntas, sobrevivieron a los bombardeos de la Guerra Civil, inmortalizados por Picasso en su cuadro Guernica. En la actualidad, tanto en Guernica, en la Casa de Juntas, como en Buenos Aires y algunos lugares de América, perduran los retoños de aquel árbol original. En esta época de pandemia, Vasco de la Confluencia desea que en la puerta de los hogares de cada uno de nuestros oyentes cuelgue un imaginario Egusquilore para la protección de todos.